Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un nuevo video en nuestro canal. Hoy vamos a hablar acerca de un tutorial muy importante sobre el video que tuvimos la semana pasada, el SIS Caterpillar. Hoy les vamos a explicar detalladamente cómo utilizar el SIS Caterpillar 2018. Acompáñame a verlo. Bien, entonces para empezar el tutorial del capítulo 1 del SIS Caterpillar, vamos a ver el contenido que vamos a ver hoy. Primero vamos a identificar la maquinaria Caterpillar en el SIS. Muy importante. Segundo punto que vamos a ver hoy, ¿qué son los arreglos? Y tercero, buscar el número de serie o prefijo en el buscador. Entonces vamos a suponer que nosotros queremos buscar la información de este bulldozer, es un D5. Queremos saber toda la información técnica que tenemos dentro del SIS. ¿Cómo podemos buscarlo en el Caterpillar? Y nuestra información del SIS Caterpillar. Bien, primero debemos buscar dentro de nuestra maquinaria el número de serie o la chapa, comúnmente se le conoce, donde están toda la información que vamos a colocar en nuestro SIS. Para este bulldozer, como les mencioné anteriormente, el modelo es un D5G. Aquí tenemos el número serial de identificación, el number, el modelo, el número de serial y el número del arreglo. Más adelante le vamos a explicar cada uno de estos. ¿De qué manera vamos a colocar aquí? Bien, aquí en la primera sección del SIS Caterpillar nos dice que debemos colocar el número de serie o prefijo. ¿Cómo colocamos nosotros el número de serie o prefijo de ese bulldozer o ese D5G que tenemos ahí para poder identificarlo en el SIS Caterpillar? Bien, vemos este número de serial, número de identificación, y vamos a contar 8 caracteres de la derecha a la izquierda. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir del octavo carácter es que nosotros vamos a tomar la información para colocarla en nuestro SIS. Eso quiere decir que vamos a colocar WGB0, vamos a ponerlo en mayúscula, WGB0, WGB0 1070. Aquí ya tenemos la información para el número de identificación o prefijo de ese bulldozer. También otra información muy importante, que es el segundo punto, que son los arreglos. Los arreglos son los números que identifican exclusivamente a la maquinaria que estamos seleccionando. ¿Para qué es importante el arreglo? Porque más adelante, cuando queramos información específica de la maquinaria, tal como se envía de fábrica, necesitamos el arreglo para evitar cualquier problema, distorsión o variación en ese tipo de maquinaria. Por eso, si queremos ser más exactos con la búsqueda de la información, se le debe colocar el número del arreglo. El número del arreglo de esta maquinaria es la 21-130-12, ¿correcto? Entonces vamos a buscarlo. 21-130-12. Vamos a rectificar 21-130-12. Aquí ya tenemos toda la información necesaria para comenzar a utilizar nuestro SIS Caterpillar. Nos colocamos aquí en sistema de componentes de estructura de datos y vemos que automáticamente el modelo nos los cambió el sistema, y ya específicamente tenemos un D5G, es un tractor tipo tractor, y estos son sus seriales WGB01070. Automáticamente el SIS detecta esta información y te trae el menú apropiado con toda la información específica para esta maquinaria. Como les mencioné, entonces la chapa de identificación de esta maquinaria es muy importante tenerla y utilizarla. ¿Por qué les digo eso? Porque puede que no sea, si nosotros podemos irnos aquí al menú principal. Imagínense ustedes que ustedes saben que ese bulldozer es un D5G, usted simplemente le puede colocar el prefijo D5G y
le va a sistemas y componentes y estructura del producto. Y fíjense que este menú con respecto al otro es muy pequeño. ¿Por qué? Porque no nos está dando la especificación completa, porque no hemos colocado la información completa en nuestro SIS. Por eso es que, como les mencioné, es muy importante colocar completa la información, incluido el arreglo, para que el SIS dé toda la información. Es tanto así que si usted se va al menú, con solamente esta especificación de 5G y se va a producto tal como se envía, nos sale este mensaje que nos quiere decir que falta el número del arreglo y el número de serie completo para esa maquinaria si queremos ver toda la información exclusiva para esa máquina. Entonces se dieron cuenta lo importante de colocar la información completa en el SIS. Para eso se utiliza el número de serie prefijo y el número de acuerdo. Aquí está en español, pero realmente la traducción es el número de arreglo. Bien, la última sección que vamos a ver hoy es cómo buscar el número de serie o prefijo en el buscador en dado caso de queremos que no tengamos muy clara esta información, o inclusive no tengamos la chapa y queremos buscarla en nuestro buscador. Simplemente le damos buscar y se nos despliega una familia de productos. Si usted sabe que es un DG5 que anda buscando, perdón, no es un DG5, esto es, dijimos que es un D5G, y le damos buscar, simplemente nos da todas las los diferentes tipos de D5G. Para este caso es este señor con el prefijo D5G. Esto es una manera. Otra manera es, como todos sabemos, este tipo de maquinaria ya usted sabe que es del tipo una bulldozer, ¿cierto? Entonces usted se va al SIS Caterpillar y se busca en la familia. Vamos a seguir bajando donde nos diga algo con respecto. Vamos a seguir bajando, vamos a seguir leyendo la información. Ok, esto es un tipo tractor, ok, y es de la familia correspondiente bulldozer. Usted simplemente le da aquí a bulldozer y aquí le va a salir todos los prefijos entre los cuales se va a conseguir el prefijo que andamos buscando, que es el D5G. De esta manera usted puede determinar cuál es el número o prefijo de Caterpillar que usted anda buscando. Pero como les mencioné anteriormente, aquí lo más importante y recomendable es colocar, recuerden, los últimos cuenten desde aquí 8 caracteres hacia atrás, para que ustedes cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de la W vamos a colocar la información. W, GB 01070. 01070. Y en el arreglo, como les mencioné, vamos a colocar el arreglo, que es muy importante para ser más específico, el 211-3012. 211-3012. Y aquí lo tenemos. Vieron que se nos habilita todo el menú completo con todos los sistemas y componentes y nos identifica la maquinaria completa, que es la que estamos buscando. Bien, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.